Bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a una nueva reunión del Ministerio Abba. Hoy estamos muy contentos, muy bendecidos, porque estamos en una reunión muy especial, donde estamos rodeados de hermanos queridos, amigos, y tenemos la presencia también de el pastor de la Iglesia Puerta de Restauración, junto con su familia, y bueno, la verdad es que nos sentimos honrados con esta visita y como dice la palabra, hay que dar honras a quienes merecen honra. Así que hoy los vamos a honrar. Bueno, espero que podamos tener una reunión de mucha bendición. Hoy tenemos una reunión especial, como les conté, y se titula la enseñanza, como me gusta cada vez que tenemos esta posibilidad de poder predicar de la palabra de nuestro Padre Celestial, esta enseñanza que se titula Ojo por Ojo, como una pregunta. Así que bueno, vamos a ir directamente a la enseñanza y bueno, vamos a empezar. Primeramente, quiero hacer una introducción. Creo que todos al menos tenemos un mínimo conocimiento y sabemos que todo está regido por leyes universales, ¿sí? Están estas diferentes leyes, como por ejemplo la ley de vibración, la ley del ritmo, la ley de gravedad, y está la ley también de causa y efecto. Y yo me quiero detener en esta última, que tiene que ver con lo que es la causa y efecto, la ley de causa y efecto. Justamente lo que refiere esta ley causa-efecto nos dice que a tal acción, tal consecuencia, ¿verdad? Entonces, entendemos que si, por ejemplo, yo tomo un vaso de cristal y lo arrojo al piso, obviamente la consecuencia va a ser que ese vaso se va a romper, ¿sí? Se van a hacer miles de añicos de vidrio. Esa es la causa y el efecto, o por lo menos lo que nos quiere decir esta ley causa-efecto. En el mundo espiritual, de hecho, la palabra nos dice en muchas partes de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que en el mundo espiritual, o al menos en la ley de Dios, sucede algo así también. En el sentido de que cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, lo creamos o no lo creamos, hay consecuencias. ¿Bien? Entonces esto quiere decir, una acción de parte de nosotros que alteren o modifiquen el orden perfecto de Dios a través del pecado, va a tener una consecuencia. ¿Sí? Y esto sucede para todos. De hecho, la ley de Dios se cumple para el que lo crea o para el que no lo crea. Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, transgredimos la ley de Dios, que sería el significado de pecar, en ese momento tenemos también consecuencias espirituales. ¿Sí? Hasta el momento podemos decir entonces que la ley de Dios tiene mucho que ver con, o es muy parecido a lo que sería causa y efecto. Pero vamos a quedar ahí. Vamos a leer el libro de Salmos, que dice justamente esto que acabo de decir, que la ley de Dios se cumple para todos y que la palabra de nuestro Señor sostiene la tierra. Entonces vamos a ir a Salmos 119, Salmo 119, versículos 89 hasta el 91, que nos dice lo siguiente. Salmo 119, versículos del 89 al 91, yo estoy con una nueva traducción viviente, la Biblia NTV, que dice lo siguiente. Dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Amén.
Esto quiere decir que la palabra de Dios se cumple y sostiene todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos también. Entonces, entendiendo esto y siguiendo esta línea de pensamiento, como dije antes, podemos decir que la ley de Dios se asemeja de alguna manera a lo que es esto de causa y efecto. Pero mientras que pensamos en esto, vamos a hablar de un versículo conocido que, confieso, no sabía que era un versículo bíblico. Hace muchos años yo pensaba que era una frase, muchas veces la he escuchado, y no sabía esto de ojo por ojo. Yo creo que alguna vez lo hemos escuchado, inclusive en algunas canciones, y no sabía que era un versículo bíblico cuando todavía no conocía al Señor y por supuesto me maravillé con su palabra y entendí que esto es un principio bíblico y hay un versículo y hay palabra de Dios que habla acerca de esto. Entonces vamos a leer en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 21, Éxodo 21. Vamos a leer desde el 22 hasta el 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Éxodo 21, desde el versículo 22 al 26, está hablando en este momento la palabra acerca de lo que tiene que ver con casos de daños personales, ¿sí? Y dice, versículo 22, nos dice, supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Versículo 23. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Hasta ahí vamos a leer que es el versículo 25. Entonces vamos a entender qué es lo que nos está diciendo la palabra en estos versículos, que uno los lee a simple vista y realmente es muy fuerte lo que dice la palabra de Dios. Y sobre todo en este caso, que Dios está siendo muy preciso, porque tenemos un Dios de precisión. Está diciendo que en un contexto en donde una mujer que está embarazada, que está a punto de quizás dar a luz a su bebé, o que está en un embarazo avanzado, si en medio de una trifurca, si en medio de una pelea, sufre algún tipo de lesión de manera accidental, y quiero que lo veamos como lo está diciendo la palabra, porque la palabra está siendo muy precisa de cómo y de qué manera pueden pasar estos acontecimientos, y la mujer sufre algún tipo de daño, y la criatura, que en el caso de que la criatura todavía no está formada en el vientre de su mamá, por supuesto que la persona que agredió o que provocó todo este asunto va a tener que pagar, va a tener que restituir con la multa que el esposo de la mujer sugiera. Eso sería en el caso de que el bebé todavía no está formado, porque hay versiones más textuales justamente que hablan de esto, de un bebé formado o no formado. Y dice que si el bebé está formado, o sea, si ya está totalmente formadito, como es en lo que es el proceso de gestación, dice que la persona va a tener que cumplir una pena que tiene que ver de acuerdo al daño que le causó a ese ser indefenso. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, ¿sí? Y leyendo todo esto realmente uno se queda como muy impactado y no entiende todavía dónde está el amor de Dios en todo esto. Yo muchas veces lo he escuchado y
y hasta en su momento, cuando todavía no estaba en este camino, hasta cuestionaba la manera de juzgar de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que también este ojo por ojo, como se ha escuchado muchas veces esta frase, que inclusive está relacionada con una ley que se llama la ley de Talión, que justamente se utiliza en lo jurídico, que dice que establece, es un principio que establece que el castigo por un crimen debe de ser igual al daño causado, ojo por ojo. Así es la ley de Talión en lo jurídico. Entonces, nosotros pensamos y leemos esto, y como dije antes, no entendemos qué es lo que Dios realmente nos quiere decir. Y la realidad es que en todo esto nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que es perfecto y que nunca se contradice en su palabra. Está hablando de un tiempo donde por supuesto todavía no había venido al mundo nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, donde no estaba la gracia de nuestro Mesías, donde no teníamos las mismas quizás posibilidades que hoy. ¿Sí? Esto para primeramente separarlo. Segundo, entender que Dios estaba queriendo todo el tiempo evitar que hombres comunes y corrientes tomaran venganza por el hecho. Porque si nosotros, siendo padres, vemos el daño sobre un hijo, lo primero que vamos a querer hacer en una circunstancia como tal es tomar venganza por manos propias. Y Dios dice en su palabra, mía es la venganza. Nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Y de hecho lo vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 19. Vamos a leer que Dios mismo nos dice, mía es la venganza. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Amén. Entonces, si Dios está interviniendo o está dando un claro ejemplo donde dice, si esto sucede, si un inocente, porque estamos hablando de una mujer que está embarazada, que hay otra vida en ella, que es la criatura, y esto sucede, entonces esta va a ser la consecuencia a tal acción, porque no quiero que tomen ustedes venganza por mano propia. Quiero que se cumpla esto y no que ustedes se manchen las manos tomando venganza por mano propia. Y el tema de todo esto es muy complejo porque cuando uno lee y seguimos estudiando y seguimos viendo que Jesús habló de esto, Yeshua habló de esto en una de sus enseñanzas donde justamente él está hablando acerca de lo que tiene que ver con la venganza, él nos dice a través de su palabra, en una parte que él está enseñando y está explicando las escrituras a todos aquellos que estaban escuchando, y dejándonos también a nosotros enseñanzas muy profundas, vamos a leer lo que nos dice en el libro de Mateo. Vamos a Mateo 5, vamos a leer del versículo 38 al 42, qué es lo que nos dice la palabra acerca de esto. Mateo 5, del versículo 38 al 42. Y dice, yo justamente acá tengo un subtítulo que dice, Jesús enseña acerca de la venganza. Y dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2.
Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Amén. No resistas a la persona mala, dice el Señor. No los evites para nada. Enfrenta la situación, mejilla por mejilla, camisa más abrigo. Me piden 1 kilómetro, hago 2. Me piden prestado, doy. Entonces, la propuesta de nuestro Señor, cuando nos habla, también es, una vez más, no tomes venganza. Siempre nos quiere evitar que nosotros tomemos la justicia en nuestras manos. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Mía es la venganza. Por esa razón, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él no cambia. No cambia ni lo que dijo en Éxodo, porque no quiere que nos venguemos o que se venguen de nosotros, y lo mismo dice hoy. Si esto sucede, dale el control a Dios. Dios no te va a dejar. Si Él es el dueño del control en ese momento, Él va a obrar, pero vos no tomes venganza. Siempre que cometemos un pecado vamos a tener consecuencias, y lo dijimos. Por eso mismo, si cometemos, como en el caso de la situación del embarazo, un asesinato o cualquier otro tipo de pecado, en cualquiera de esas situaciones, si nosotros agredimos a nuestro hermano, si nosotros despojamos a nuestros hermanos de sus bienes materiales, si nosotros abusamos de la autoridad que tenemos para obligar a alguien a cargar con lo que no tiene que cargar, si nosotros exigimos más de lo que nos tienen que dar, si nosotros hacemos tales acciones, vamos a tener consecuencias. Pero la diferencia siempre va a ser en cómo reaccionamos. Siempre la diferencia va a ser en si confiamos o no en lo que dice el Señor a través de su palabra. Siempre va a ser si nosotros ponemos esta situación, cual fuere, en las manos de Dios y no permitimos que el control lo tome la carne, el enojo, la ira, la venganza, lo que seguramente va a dar por resultado es que seremos canales de bendición. Seremos personas que, a pesar de lo difícil que en ciertas circunstancias y las injusticias, seremos personas que a través de nuestros actos y de nuestras reacciones podemos llevar a otros a los pies de la cruz, a los pies del Señor. Entonces seremos canales de bendición y el nombre de Dios va a ser glorificado. Amén. Si nosotros podemos evitar tomar la venganza, si nosotros podemos evitar que el otro tome venganza sobre nosotros, vamos a estar haciendo lo que Dios nos dice. Y la realidad es que también el Señor nos regala algo muy precioso, que es el tiempo, que en realidad es el único que nos puede proporcionar el arrepentimiento. Si nosotros no transitamos a veces por un tiempo de proceso con nuestro prójimo, no puede haber un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, no puede haber una relación con Dios. Por eso el arrepentimiento en general lo que trae como fruto y como consecuencia es conocer el amor de Dios, que no es librarme de la consecuencia, porque las consecuencias están, siempre están, a corto o mediano plazo, pero la diferencia va a ser que vamos a lograr una relación con Dios. La conclusión a todo esto es que la ley de causa y efecto es tal cual y se cumple en el plano físico, pero no es en el plano de la ley de Dios. Porque si fuera por cada pecado una consecuencia inmediata, quizás no habría un tiempo para un arrepentimiento. No habría un tiempo para tener una convicción de pecado. No habría tiempo para que nosotros podamos, a través de nuestra propia vida y de nuestro ejemplo, acercar a otros al amor de Dios.
Y el reflejo de Dios siempre va a ser el amor y la misericordia, porque eso es lo que Él es, amor y misericordia. Amén. Por último, vamos a leer el Salmo 77, en el capítulo 77, vamos a leer del versículo 8 al 12, que es muy precioso. Salmo 77, de los versículos 8 al 12, que dice: ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Amén. Así que sin más, les digo que en principio voy a hacer una oración para que, si vos sentís que todo esto que estuvimos hablando tiene que ver con tu propia vida, con tus actos, si vos sentís que de alguna manera has ofendido a tu prójimo, que lo has lastimado, que has tomado venganza por mano propia, que nunca le has dado lugar a Dios en tu vida, en tu corazón, y que de hecho no aceptás quizás que necesitas de Dios. Si vos pensaste eso en algún momento, pero hoy querés empezar a creer primeramente que Dios tiene el control y que puede hacer un gran cambio en tu vida a través del arrepentimiento, te pido que repitas conmigo esta oración que vamos a hacer juntos y te pido que lo creas como un niño, que es así como debemos de creer las cosas de Dios, para empezar hoy un camino diferente. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por este momento, gracias por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Te quiero pedir primeramente, Padre Celestial, perdón por mis pecados. Te quiero pedir perdón si en algún momento he ofendido a mi prójimo, te he ofendido a ti primeramente, si he fallado, si he tomado ventaja sobre mi hermano, si he hecho cosas que no te agradan. Quiero pedirte perdón, Señor. Quiero pedirte que ingreses a mi vida, que me enseñes a vivir como tú quieres, que me enseñes a respetar tu palabra, que me enseñes de tu amor, que me enseñes a hacer tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Quiero pedirte que tomes el control de mi vida, ya no quiero tener el control y que sea solamente tu voluntad. Te doy gracias porque hoy hablaste a mi corazón y te doy gracias porque sé que a través de la sangre de Jesús, de Yeshua, puedo tener otra oportunidad. Me cubro con esa sangre y te pido que bendigas mi vida y mi familia. Y oro en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos y amigos, gracias por estar, gracias por participar. Espero que el Señor los bendiga, que tengan todos una excelente semana, un excelente viernes hoy en familia y que el Señor siga obrando en cada uno de ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene con otra reunión y gracias por participar. Bendiciones. Shalom.